No saco nada yo ahora con pelear por el río. Si mañana no me... Y dejarle la responsabilidad y la misión de que no es solo la primera. ¿Feliz? Como el norte. El municipio de Galvarino fue notificado en RD número 48 el 22 de abril del 2021. Esto se sabía desde mucho antes. Se presume la complicidad del alcalde de Galvarino con Sutil y Chaín, ya que los funcionarios municipales estuvieron presentes en una reunión el 15 de diciembre del 2021 entre Sutil y el constituyente Chaín y comunidades mapuches del sector. Yo quiero decirle que en esa oportunidad yo estuve presente en esa reunión con mi hermano Miguel. Él es el vicepresidente de la comunidad Cayú Millán de Ilinque. Y en la cual fuimos invitados de una forma, no sé, como 20 minutos antes de que se hiciera esta reunión. Y es verdad, yo fui testigo de eso. Ahí estuvo Joan Chaín, el constituyente, que después también conversamos no de una forma amigable después de la reunión. Estuvo el empresario Sutil, estuvieron funcionarios de la municipalidad de Galvarino presentes ahí, y ellos prácticamente agradecían y no sé, por haber elegido a Galvarino para que se hagan estos embalses ahí en la zona de Chirchico. Hoy día nos hemos autoconvocado como comunidades mapuche para informarnos y tomar un acuerdo y emplazar al empresario Sutil, que hoy día viene a hacer uso del afluente del río Cholchol, lo que afectará directamente a no solo a la comuna de Galvarino, donde se acentúa su proyecto, sino también en la comuna de Cholchol, de Nueva Imperial, de Carahue, Puerto Saavedra. Hoy día nosotros estamos organizándonos por territorio. Hoy día se encuentra aquí comunidades de Galvarino, de Cholchol y de Nueva Imperial, quienes se han acercado a manifestar su apoyo y quienes se han acercado para demostrar al gran empresariado que nosotros como territorio estamos uniéndonos, y vamos a hacer un llamado también a los otros territorios para que en conjunto abordemos el tema del saqueo del agua. Desde el censo del 2017, según el censo somos 11.000 y tantas personas. Cholchol entero se alimenta del río. Están las APR, que son aproximadamente 20 APR, que están funcionando y todas tienen poca toma en el río. Cholchol, la parte urbana de Cholchol, se alimenta del río. Entonces, hacer un llamado a la gente a que apoye, la gente del campo. Se dio hoy día que mucha gente de las comunidades está apoyando, pero hacer un llamado también a la gente del pueblo, de las organizaciones sociales del pueblo, los clubes deportivos de acá de Cholchol y de los campos en general, a que apoyen esto. El río es un tema que nos convoca a todos. Aquí no hay partido político, no hay religiones, no hay culturas. Aquí somos un territorio que está siendo afectado con estos embalses. Son 3 embalses que se pretenden construir. El primero se pretendía construir ahora en enero del 2022, el segundo se proyecta para el año siguiente y el tercero para el año siguiente. El primero es de 1.700.000 y tantos metros cúbicos, entonces estamos hablando de un embalse de gran envergadura. Acá la gente tiene tierras y utiliza el río para regadío, pero aquí la gente no tiene más de 2 hectáreas. 2 hectáreas de frambuesa, de frutilla, de huerta, de vega, de lo que sea, pero no estamos hablando de 60 hectáreas. Entonces por eso un llamado a la gente a que participe y a que apoye esta iniciativa, porque como dije anteriormente, esto es un tema que nos convoca a todos, a Cholchol en general, al territorio completo. El gran empresariado siempre ha utilizado distintos mecanismos para persuadir a la opinión pública. Hoy día él
en una forma irónica nos dice extractivista cuando en realidad nosotros hacemos uso comunitario de nuestras aguas. Nosotros no somos grandes empresarios, creemos que ese lenguaje que utiliza no es más que una burla hacia nosotros, porque él entiende de qué se trata, cuál es la envergadura del proyecto extractivista que ellos están desarrollando y que nosotros estamos lejos de tener ese tipo de extractivismo. Nosotros, si bien hacemos uso de nuestra agua, hacemos uso de una economía de subsistencia de nuestro río. Por tanto, nosotros frente a esas declaraciones señalamos que es una falta de respeto, que no está respetando nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionarnos con nuestra naturaleza, que es totalmente distinta al planteamiento que ellos tienen como saqueadores y usurpadores. Estamos protegiendo nuestro río donde nos bañamos y a algunas personas les dan agua a sus animales y otros riegan sus huertos. Y con eso van a vender y así pueden vivir con ese dinero. Es una parte muy linda y yo puedo bañarme ahí. Los animales toman harta agua y se pueden cuidar, los árboles también. Necesita harta gente para cuidar el río porque estamos luchando contra una cosa muy grande. Y también nos estamos organizando de cómo vamos a enfrentarnos, cuál es la estrategia para enfrentarnos para la defensa del río. Ya hemos tenido nuestra primera reunión, dentro de esta semana nos vamos a reunir nuevamente para defender el río y juntarnos y salir, como decía el Peña, en masa, no solamente los dirigentes, y estamos llamando a eso. Juan Sutil, más encima, aparte de ser presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio a nivel nacional, el Estado de Chile le entrega cierta cantidad de recursos para que financie su proyecto a nivel en todo el país. No salen solamente de su bolsillo, sino que el Estado mismo por ley le entrega los recursos. ¿Cómo no va a ser un empresario multimillonario si el Estado lo está ayudando? Decirle a Juan Sutil que el río no lo voy a ceder por nada. También que ellos tienen que, primero que nada, devolverme el territorio. Aparte del territorio, no quiero que intervengan la laguna que está, la laguna natural, porque ahí hay muchas aves que él quiere matar, este latifundista, no sé cómo decirle, Juan Sutil, se lo voy a decir en su cara, yo no te tengo miedo y además que no me vaya a intimidar por nada, porque yo estoy defendiendo mis derechos, lo que mi antepasado, lo que me dejó nomás de herencia. Usted primero que nada, usted no es de mi territorio y quiero que a la brevedad retire la intervención que está haciendo de la laguna natural, que es nuestra naturaleza, que hay tanto animalito que usted lo quiere matar. Eso le diría, y también aquí, porque estamos en este chabón, estamos para reafirmar que el río no se vende, porque el río ni con plata, ni con nada, ni con oro se lo vamos a ceder. Yo como lonco de la comunidad estoy muy firme en este tema. Ahí ciertamente se han entregado algunas conclusiones. Primero, el tema del embalse, por este monocultivo, por esta expansión frutícola que se viene al territorio Guaymapu y específicamente hoy día en la zona de Cholchol, empezando en Galvarino, pasando por Cholchol, llegando a Nueva Imperial y por qué no hasta la desembocadura a Puerto Saavedra. Es lo que tenemos coordinado hoy día las comunidades que están primero lo que están en la ribera del río. Lo segundo es que también convocar a todos los territorios para que nos entreguen nuestro apoyo. Queremos ser firmes en esto, a defender este río como recurso natural, agua, lo único que nos está quedando hoy día, por lo tanto nos vamos a pie firme estar defendiendo este río porque aquí se sustenta prácticamente toda la vida natural de las comunidades, aparte de los servicios que presta hacia el bien común, que son los APR. También hoy día se dio a conocer eso y que por esa razón entonces hoy día nos mantenemos a pie firme a
a defender este río. Ciertamente hay situaciones que hoy día se ha discutido, las comunidades han sido libres para poder proponer a través de sus representantes, sus dirigentes, sus loncos, sus machis, autoridades, a proponer cada una de las acciones que queremos iniciar. De alguna forma hemos iniciado con la primera marcha en Temuco, hace casi un mes atrás. Ahora este encuentro aquí en Cholchol, hacer un llamado a la gente también que hace uso del río. Aquí no solamente tocamos nosotros lo que hacemos uso de este río, sino que también aquello que le presta servicio. Entonces hemos concluido que sí vamos a estar en contra de toda invasión económica que sacrifica ciertamente el agua del río hoy día para bienes económicos, para grandes proyectos. No estamos hablando de bien común de las comunidades, sino que estamos hablando de grandes proyectos. Por lo tanto, ahí vamos a buscar los resquicios, vamos a buscar las acciones, a consultar y a también exigir a las autoridades que están de turno o lo que van a asumir. Hay un llamado hacia el presidente de la República que se quiere convocar acá, ojalá eso pudiera ser parte también de lo que estamos haciendo hoy día. Tenemos una nueva convocatoria aquí en Cholchol, hay una nueva convocatoria en la ciudad de Temuco como para ir también a dejar nuestra inquietud. ¿Por qué estamos defendiendo este río hoy día en Cholchol? Así es que es lo que le puedo decir. Hoy día hay una gran concurrencia de mucha parte de las comunidades de Cholchol, de Calvarino, de Nueva Imperial. Nos hemos convocado hoy día a defender este río que nos sustenta, como le dije anteriormente. ¿Qué vamos a hacer cuando se gane esta batalla? El río está contaminado. ¿Qué vamos a hacer con la escasa agua que nos queda? ¿Cómo la vamos a distribuir? Con el tiempo. ¿No es cierto? Muchas veces se dice, si ganamos, yo creo que vamos a ganar. Pero eso va a depender de cada uno de nosotros que estamos acá. Delante está el Peña Millán de Ailinco. Él el que subió, voy a hacer un pequeño reseño, él el que subió al tema, a las redes sociales, el tema de todo lo que fue este tema de los embalses. Y él otra vez comentaba, decía que no sabía qué hacer con todo ese poder que en ese momento él tenía. Y llegó en un momento, venció el miedo y lo lanzó a las redes sociales, y ese miedo desapareció de él. Esa responsabilidad ya no quedó en él, quedó en aquellos que ese día, después de haber puesto en las redes sociales y que vimos aquello, esa responsabilidad pasó a ser de nosotros. Es un espacio muy significativo para todas las familias, sobre todo mapuche, porque tenemos una conexión directa, hemos nacido con el río, él siempre ha sido nuestro compañero y por eso es la importancia y la defensión de él. Bueno, hoy día hemos terminado este chagún, informados, también muy motivados para seguir este camino que no es corto, sabemos que hay que seguir, recién estamos comenzando, y que tenemos que estar unidos, eso es el lema y la consigna de hoy, tenemos que estar unidos para seguir. Sabemos que van a venir muchas divisiones de fuera que nos van a querer dividir, pero sabemos todas las patrañas que surgen en estos movimientos. Estamos conscientes de eso, así que nuestra lucha es concientizarnos, es conversar en nuestras familias, nuestras comunidades, en el pueblo de Cholchol, que todos sepamos lo que está pasando y que hoy día es por el río, mañana no sé por qué, pero esta lucha comenzó y no se va a terminar hasta que nos vayamos de
este mundo, de este espacio para nosotros los mapuches. Este es un espacio y no iremos a otro y seguiremos luchando por nuestros hijos y ellos seguirán también. Ellos están aquí, eso es importante que andamos con nuestros hijos porque ellos tienen que escucharnos, ellos también son la voz, ellos son nuestra fortaleza y ellos tienen que andar siempre con nosotros.